subir. Mira, aquí subió Manuel Pinedo. Vamos a agregarlo aquí. Si quieres subirse esa también, lo esperamos por aquí. Hola, Dios te bendiga, Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Te escucho bien. Cuéntanos. ¿Querías decir algo? Sí, quería decir que este tema no se enseña comúnmente, como la iglesia a veces lo ha, ¿cómo decirlo?, establecido, ¿sí? Yo estoy en ese proceso de salir del catolicismo romano, pues hay dogmas que no creo y por tanto, pues ya yo soy un hereje, como dice uno del Código de Derecho Canónico, creo que es 750 o 751. A veces en las misas ni siquiera se explica cómo es que el Papa es infalible, sino que simplemente se dice que es infalible, ex cátedra, pero no se explica de qué forma. Por ejemplo, cuando vemos que eh, un Papa hace canónico a alguna persona, dice que, bueno, tal persona fue santa, ¿sería eso una cuestión de infalibilidad papal? Sería preguntarse, algo bueno preguntarse si eso es una muestra de la infalibilidad papal estática o es simplemente determinar un dogma. Quisiera comprender eso. En efecto, hermano, en efecto, sí. No, sí, es terrible la infalibilidad porque prácticamente, aunque ellos dicen, no, el Papa no es Dios. Sin embargo, en muchas de las bulas que declararon los papas, ellos dicen, y por ejemplo, Belarmino, el sacerdote Belarmino, dice, la voz del Papa es igual que la voz de Dios en la tierra. El Papa no es solo un hombre en la tierra, sino que el Papa es Dios en la tierra. ¿Cómo tú puedes concatenar esa idea con la idea de las escrituras que dice que nosotros somos seres humanos pecadores? Entonces no se sostiene, hermano, no se sostiene. En el caso ese de que la santidad de Dios no fue imputada, no fue imputada, por eso la Biblia dice, siendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por otra parte, eso que me estás diciendo y me estás planteando es terrible, porque ¿cómo podría ser una persona? No logro entender cómo. De verdad, si no lo logras entender tú que eres católico, yo menos lo voy a lograr entender que soy protestante. De verdad. Claro, yo por supuesto, yo no me he leído todos los libros de la iglesia y todo eso, pero sí me pregunto eso, por ejemplo, ¿cómo es que vemos canonizados a tantas personas o tantos papas en este sentido que fueron tan terribles y que fueron infalibles, entre comillas? Porque eso fue algo que, si no recuerdo mal, se, se declaró en el Concilio Vaticano I, pero siempre dirán por allí algunos, bueno, pero esto ya se creía desde el principio. Sin embargo, sinceramente, yo no he visto esa actitud de Pedro. Yo no he visto esa actitud de Pedro como la tienen los papas. La verdad que no. Yo veo en la Biblia a un Pedro más sumiso a la palabra de Dios que a un Pedro que determina lo que la palabra de Dios tiene que decir. Es algo más abstracto la cuestión allí. Y también em, me pregunto si es que cómo es posible que se mantenga la infalibilidad papal cuando no se mantienen los dogmas. Hay dogmas que son insostenibles. Y si un dogma es insostenible, ahí se cae la infalibilidad papal. Porque ¿quién lo determina? El Papa. Entonces, al caerse la infalibilidad papal, se cae el dogma. O al revés, se cae un dogma y se cae la infalibilidad. En efecto, querido, en efecto. Los dogmas son insostenibles, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, el dogma de la Asunción de María, que fue declarado ya 1950 años después de la muerte de Jesús, de la Asunción de María, de la Asunción de María. El propio Papa Juan Pablo II reconoce que ese dogma viene del Transitus Mariae, un tratado apócrifo del siglo quinto, siglo sexto. ¿Cómo es posible de que van a tomar un dogma y drenarlo de las fuentes del paganismo para traerlo y hacerlo dogma y hacerlo verdadero para la iglesia? Cuando la propia iglesia ortodoxa no cree lo mismo. Y en efecto, lo que tú dices tienes razón. Por ejemplo, el caso, no sé si conocías el caso del Papa Honorio, que fue un papa que fue condenado en el siglo sexto por estar enseñando la herejía del monotelismo, que Jesús simplemente tenía una sola voluntad. Entonces son cosas que tú te das cuenta que a lo largo de la historia, de que ni el dogma de la infalibilidad papá se sostiene,
ni menos el dogma de la jurisdicción universal. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a condenar a un papa que se decía a sí mismo infalible, pero estaba enseñando una doctrina completamente errada? Aún el propio Pedro, en el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta de que fue reprendido porque estaba enseñando mal. Estaba enseñando a judaizar. Aún, no solamente estaba enseñando mal, sino que estaba siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque mientras él enseñaba esta enseñanza, enseñaba a judaizar, él estaba viviendo como gentil. Él no vivía como judío. Entonces ahí vemos la inconsistencia del propio Pedro. Ahora, ¿Pedro fue un hombre santo? Sí. ¿Pedro fue un hombre que vivió bajo la voluntad de Dios? Sí. Pero después que Pablo lo corrige, ahí Pedro toma, porque ya se estaba torciendo Pedro, pero Pablo lo corrige. Es por eso que en el libro de Gálatas, del 1 al 6 en adelante, se nos dice, porque si aún nosotros o un ángel del cielo nos hallamos predicando otro evangelio, que le caiga la maldición de Dios. ¿Cómo podría ser un discípulo del Señor, el Papa Pedro o cualquier otro, infalible, inerrante, si al ellos cometer un pequeño error o desviarse del evangelio, ya iban a ser considerados anatema? Entonces Pedro en ese momento, cuando estaba enseñando errado, en contra del Evangelio, porque ahí estaba hablando en contra de un dogma del Evangelio, de una doctrina segura de la cristiandad. Él estaba en contra del Evangelio. ¿Cómo es posible de que Pedro estaba enseñando un dogma completamente errado, pero Pedro era escátedra? Entonces, de ninguna manera me parece que se sostiene, querido. Y tienes razón, tienes razón. Es difícil ser católico romano. Otra cosa es que, aunque no todo lo que, bueno, sí, sí es algo en lo cual no estoy muy de acuerdo contigo, de cualquier cosa me explicas, porque para eso estoy, sí, no me voy a poner bravo, yo Dale, no vale, soy hermano. infalible. No te preocupes. Pero Dale, dale, por lo tranquilo. que, por lo que tengo entendido, no toda doctrina eh, es un dogma, o me equivoco. O sea, no todo lo que es doctrina es un dogma, o es al revés. ¿Cómo sería esa parte allí? ¿Cómo? No toda doctrina es un dogma. En efecto. Por ejemplo, la vestimenta no es un dogma. La vestimenta simplemente es una doctrina de tercer orden o de tercer orden, sí. Que prácticamente la vestimenta tú en las iglesias, por ejemplo, en las iglesias bautistas, hay personas que usan, en las iglesias pentecostales, usan el velo. El velo. En el Nuevo Testamento se nos dice que la mujer debe usar velo, pero también dice que el cabello lo cubre como si tuviera el pelo. O sea, eso es por causa de los ángeles. Esto simplemente es una doctrina, y de acuerdo a la posición que más tú te ajustes, tú lo sostienes en tu vida. Sin embargo, no es un dogma, es una doctrina. Ahora, ¿hay dogmas irreformables? Sí, que son los dogmas que están en las escrituras, que son los dogmas que ya fueron postulados en la Reforma y el cristianismo en general. La doctrina de la Trinidad, la deidad de Jesús, la doctrina de la expiación, y son dogmas irreformables. También el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es una doctrina dogmática, es una doctrina dogmática. Recordemos que un dogma hace énfasis a aquello que ya no puede, no está sujeto a cambio ni a corrección, ¿entiendes? Entonces la gran diferencia entre un dogma y una doctrina es que una doctrina puede ser irreformable, sí. Porque, por eso se dice, la iglesia reformada siempre es reformada. O sea, que las doctrinas se pueden reformar, pero los dogmas son irreformables, como el dogma de la Trinidad y muchos otros dogmas que ya nosotros no podemos reformar, sino que lo cree la iglesia protestante, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa en conjunto, ya que sean de acuerdo a la regula fide y al credo constantinopolitano, que prácticamente no se puede reformar. Y más que todo está relacionado con la cristología, cristológicamente. Claro, eso me parece una buena explicación, la verdad que lo comprendí. Y lo digo es porque viene a mi mente que he visto videos donde el padre Luis Toro en muchas ocasiones, de verdad que él es un terrible sofista, ¿no? De verdad que sí, yo no he encontrado otra persona que distorsione más la palabra para que diga cosas que no tienen nada que ver, hasta tal punto de que usa la cita bíblica, creo que es Lucas 1:42, 43, donde dice Isabela María, bendito el fruto de tu vientre, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y él de allí extrae que María
fue inmaculada por esto. Pero es que el mismo Señor en Juan capítulo 15 dice que nosotros somos los sarmientos de esa vid y los que no den un buen fruto serán cortados y echados al fuego. Entonces, no por eso somos inmaculados. También me recuerda que el Papa Francisco dice y cree que María no es corredentora, que eso es un título exagerado que se le ha dado. Y el Padre Toro enseña que sí lo es, y muchos otros. Entonces, aunque eso no es un dogma, es una doctrina que se está dando dentro de la iglesia, pero no de forma unísono, como uno dice en música o unánime. Entonces, de que allí haya contradicción es muy notorio, pero la pregunta es, ¿por qué si saben que es una contradicción, por qué no la corrigen y dicen, estuve enseñando algo mal, estuve enseñando mentiras? Esto no es a lo que se refiere la palabra. O sea, eso es lo que yo estoy viendo que está pasando. Y más que quieren dogmatizar esa cuestión de María Corredentora, ese sería el quinto dogma mariano, que, que parece que Mamita lo está pidiendo. Entonces, es algo absurdo además, aunque creo que me salió un poco el tema de la infalibilidad papal, discúlpame esa, pero también Tranquilo, me tranquilo, viene a no la te mente, preocupes. No te preocupes, también hermano. No, me mira, recuerdo, o sea, oh, dale, dale, sigue, sigue, sigue. bueno, también me recuerdo en estos momentos que la Virgen, la supuesta Virgen del Rosario, creo que la Virgen de Fátima, la Virgen del Rosario, ella pide que le construyan una capilla en su honor. ¿De cuándo acá la María bíblica haría eso? ¿Cuándo rayos la María de la palabra de Dios pediría que le hagan una capilla en su honor y que le recen todos los días para obtener la paz del mundo? O sea, son tantas cosas que que se quieren insertar en nuestra cultura, en nuestra sociedad, como si fuera algo pulcro, algo sano y que viene de los primeros siglos del cristianismo. Entonces, no, no puede ser. Igual con el tema de la Inmaculada Concepción, ni Santo Tomás de Aquino lo creyó, ni San Agustín, ni otros papas, ni... Entonces, ese cuento de que siempre se ha creído es puro bla, bla, bla. Y la actitud de Pedro no es la misma actitud que han tenido un montón de papas. No digo que todos, pero un montón de papas a lo largo de la historia. Sin embargo, siempre nos encontraremos con que dirán, pero es que la actitud, el obrar, no tiene nada que ver con el dogmatizar algo, con el adoctrinamiento. Pero mi pregunta sería la siguiente, ¿es posible que Dios derrame su gracia sobre un saco roto? Es decir, sobre una persona que está podrida, ¿será posible que Dios le ilumine cosas infalibles a una persona que no le sirve la vida para nada? Como han sido muchos papas a lo largo de la historia. Entonces, aunque eso es bastante especulativo, lo que nosotros podamos decir en ese punto de que, bueno, si el Papa este se salvó o este se condenó. El punto aquí es que, ¿cómo le vamos a creer una cuestión que es antibíblica a alguien que primero está viviendo una vida desordenada y segundo, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, aquello que se está dogmatizando? Por eso que cuando me pongo a estudiar en tratando de encontrar la Inmaculada Concepción de María en la Biblia, no consigo nada. Es más, me viene una gran pregunta a la cabeza. Y es que yo no sé si tú has tenido debates, Eder, sobre ese tema de la Inmaculada Concepción, Sí, sí he tenido cortos diálogos, pero hace mucho tiempo, pues no están grabados, querido. Pero sí, sí. pero generalmente se usa el argumento de que, bueno, por tanto, Dios no puede estar en un vientre manchado, por eso es que María debía ser inmaculada para Ujú. poder tener en su vientre, dentro de su cuerpo, etcétera. Pero esto es una contradicción enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana cree en la transubstanciación, en lo cual el pan y el vino se convierten luego de la epíclesis en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente, el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que vamos a creer que es así. Y entonces, si eso es así, ¿cómo es posible que yo me coma a Cristo sin ser inmaculado? O sea, María sí pudo tener a Cristo dentro de sí.
pero yo o cualquier católico en el mundo no es necesario que sea inmaculado para tener a Cristo dentro de sí. Es una contradicción enorme, porque entonces no tiene nada que ver ser inmaculado con ser santo o con tener la gracia de Dios bueno, de eso, de la comunión, que muchas personas lo tienen como el final y culmen de su vida. No tanto la palabra, sino la Eucaristía, es decir, específicamente la hostia. Entonces, eso es algo que yo veo y es algo que no me explico. ¿Cómo es que los católicos podemos comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y pasa por nuestra boca, pasa hasta llegar a nuestro estómago? Y María no podía recibir a Cristo, no podía tenerlo dentro de sí, sino que tenía que ser inmaculada para ello. Es algo muy, muy absurdo, porque si es el mismo Jesús de hace 2000 años y pico para atrás, entonces algo anda mal allí. No sé qué opinan. No, terrible, terrible, hermano. De verdad que sí, excelente, excelente punto. De verdad que excelente punto, hermano. No sé si el hermano César quiere decir algo. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Primero, quería tratar 3 puntos de lo que estuvimos viendo en el debate. El punto de Simón Pedro, que mucho se dice en círculos católicos que Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, aparte de los ejemplos que tú diste de Hechos y del mismo Pedro diciendo yo, Simón, Pedro, ¿ok? Resulta que Jesús solamente le dijo 2 veces Pedro a Simón. Jesús dirigiéndose a él, solamente en 2 veces lo llama Pedro. En la confesión de Pedro y en la última cena, que es cuando le dice, Pedro, hoy, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Sí me explico? Entonces, si vemos todo el contexto de Mateo 16, 18, ¿qué hace Pedro? Pedro le dice a Jesús que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías esperado, todo eso. Y Jesús le dice que bienaventurado eres, ¿por qué? Porque eso que estás diciendo no te lo dijeron, tú fue revelado del Padre. Y eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Por eso dice, tú eres la roca. En todo caso, lo que está diciendo es, todo el que haga lo que tú acabas de hacer, va a ser mi iglesia. A eso se refiere. Ahora, lo de las llaves es una profecía que se cumple en Hechos 2 cuando viene el Espíritu Santo. El primero que empieza a predicar fue Pedro. O sea, Pedro lo mucho fue a lo mejor líder de los apóstoles, pero no líder de toda la iglesia. La misma Biblia te demuestra cómo en Hechos 15, cuando se hace el concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, en la historia de la iglesia, vaya, el que te cierra todo y el que toma la decisión es Jacobo, no es Pedro. Pedro nada más dio testimonio de lo que había pasado con Cornelio, pero el que cierra, el que se mira ahí, el presbítero, el que lleva las riendas, pues, de este concilio es Jacobo. Ahora, los libros del Antiguo Testamento que estaban debatiendo ahí, los libros del Antiguo Testamento, los cristianos hasta la fecha tenemos en nuestro canon lo mismo que tienen los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? La copia más antigua de la Biblia con los 7 libros apócrifos es la Septuaginta, que desapareció hasta el siglo IV, cuando lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, bueno, Iglesia Ortodoxa, empezó en funcionamiento, o la Iglesia Romana, si lo quieres poner así, la iglesia que estaba del lado del imperio. Ahora, ¿por qué el protestante no usa esos libros? ¿Por qué no los acepta? Porque si tú te vas al último libro, el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, él dijo que iba a haber 400 años de silencio y que después iba a volver Elías, o sea, iba a haber un mensajero. Elías significa mensajero de Dios o profeta. Entonces, la profecía era así, parafraseada. Va a haber 400 años de silencio, no se va a escribir todo lo que se escriba y el profeta que se levante, no le crean, no sirve, por decirlo así, no viene de parte de Dios. Y el que viene, ese es el Mesías, ¿ok? Y Pedro fue el primero que lo reconoció como tal, no solo como rabino, porque muchos reconocen a Jesús como rabino, como un hombre que hacía milagros, lo que tú quieras, pero no como el Hijo de Dios, pues. ¿Sí me explico? De hecho, en Hechos, todavía antes de la asunción, a la ascensión de Cristo, los mismos discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel? ¿Por qué? Porque ellos en su mente todavía querían a ese Mesías que venía a sacar a Roma de Tierra Santa y iba a empezar él a restablecer el reino de Israel. ¿Ok? Entonces,
por eso no aceptamos esos libros, porque todos esos libros, los 7 libros que nosotros llamamos apócrifos, que la Iglesia Católica dice que son protocanónicos, o bueno, esos libros se escribieron durante los 400 años de silencio. Por eso no se acepta, aparte de los errores geográficos, históricos que ya se han comprobado, no los aceptamos exactamente porque se escribieron en ese tiempo. Ahora, la verdad a mí como protestante me confunde mucho lo del Papa, porque eso de la infalibilidad del Papa, como que es como si fuera un interruptor que cuando el católico quiere es cátedra, cuando no le conviene no es cátedra. Entonces como que nos falta, no sé si entender o que los católicos nos expliquen exactamente cómo funciona esto de ser cátedra, porque pareciera que cuando les conviene no fue cátedra, cuando sí les conviene sí es cátedra, ¿no? Entonces, la diferencia es que cuando eres cristiano, toda tu vida es cátedra. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar tu testimonio. ¿Sí me explico? Todo lo que digas te lo van a filtrar a la luz de las escrituras. Por eso Toda tu vida la tienes que vivir como una cátedra. Creo que exacto, pues sonaría sí, mejor. ese era mi punto. Lo que digas, lo que hagas. Incluso hay gente que es más estricta y hasta con quien te reúnas, te anda viendo como cuando eres cristiano. Uy, andaba con aquellos de la esquina, no saben si a lo mejor fuiste a evangelizarles o fuiste a darle folletos, invitarlos a la iglesia, Claro, pero claro. aún así la gente te dice, ay, andaba ahí con los que acostumbran a embriagarse, o con esos muchachos que yo sé que usan drogas. A lo mejor fuiste a llevarles un folleto o les estabas ayudando en algo por testimonio, ¿ah? Pero el Papa no le hace lo que haga, nada más es en lo que enseña. Bueno, son creencias de ellos. Ahora, Manuel, igual que Eder, yo, y como muchos que están en el chat, nacimos siendo católicos. Yo fui católico practicante, fui monaguillo, fui catequista, estuve en grupos juveniles. Recuerdo que una vez que estaba en un grupo juvenil, un muchacho que era en la iglesia católica se usa decir el más piadoso, por decirlo, el más entregado, el más participativo y todo, pues resulta que tuvo una crisis de fe y de repente se nos desapareció la iglesia, dejó de ir a la parroquia. Lo buscamos y todo, y yo al tiempo lo escuché a él diciendo, volvió a la iglesia católica, ¿no? Pero sí se aventó unos meses sin ir. Él decía que cuando él empezó a leer la historia, ni siquiera estoy hablando de cosas protestantes ni católicas, sino la historia que todo el mundo puede acceder a ella, se dio cuenta de lo que bien dices tú, Manuel, de todos esos papas espurios, ¿no? Esos papas que hicieron cosas terribles. Entonces él le preguntó al sacerdote, ¿por qué hay estas páginas negras en la iglesia? Se supone que es el Espíritu Santo el que la va guiando, se supone que somos ese remanente por el que viene Cristo. Y el sacerdote lo convenció diciéndole, es que tú ahorita si tú miras eso te escandalizas, pero en aquel tiempo era la forma de pensar de la gente. Ejemplo, en aquel tiempo era normal que los sacerdotes se casaran. Llegó un momento donde la iglesia decide que ya no se casen. Para ti ahorita sería un escándalo que se casaran los sacerdotes, pero en aquel tiempo fue al revés, fue un escándalo que dejaran de casarse. Si te fijas, o sea, ¿por qué? Porque tú piensas en el siglo XX, ¿no? En aquel tiempo. Ok, yo me quedé conforme con esa explicación, pero cuando yo empecé a leer la Biblia me di cuenta de algo, ya leyendo las escrituras, que la palabra de Dios es eterna, y dice la Biblia, ¿no? Dijo Dios, van a pasar imperios y lo que quieras, más pueden cesar los dones, pero mi palabra va a permanecer para siempre. ¿Qué quiere decir? Que no podemos usar esa excusa. La Biblia ya estaba escrita, ya te decía cómo debías actuar, sentir, pensar. O sea, cuando tú tienes el nuevo nacimiento, ya no tienes, por decirlo así, eres atemporal, pues toda tu actitud y tu manera de vivir va a ser atemporal y se va a parecer a la de todos los cristianos de toda la historia. ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que miro en ti, Manuel, es que empezaste citando mucho las escrituras, por eso casi estoy convencido que no te falta mucho para dar ese salto de fe. Ahora, yo te he puesto que en tu cabeza aún hay un remanente, porque a mí me pasó igual cuando yo empecé a estudiar y yo decía, si voy a salir del catolicismo y estoy errado, no quiero ir a otro error. Entonces investigué de todo tipo de religiones, hasta los rastafaris, hinduismo, todo, raíces hebreas, judaísmo, todo. Y la verdad es que la Biblia lo voy a llamar así, la religión protestante, era la que se parecía más a lo que yo encontraba en la palabra de Dios. Entonces, aún así, yo duré unos meses teniendo ya todas las evidencias, aferrándome a mi catolicidad, porque el salir de la iglesia católica para mí era perder familia, era perder estatus, haz de cuenta que me iba a morir y tenía que nacer de nuevo, ¿no? Literal. Entonces, algo así fue. Entonces, yo te apuesto que en tu cabeza todavía queda algo ahí, porque así me pasó a mí, estoy seguro que así te pasa, que dices, tiene que haber una explicación. Yo sé que aquí tengo toda la evidencia,
algo, a lo mejor estás buscando un sacerdote, alguien, un libro católico de alguien, de un apologeta católico que te diga, no, mira, esto es así, 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 para tener tu conciencia en paz. ¿Sí me explico? A mí me pasó. ¿Sabes cuándo tuve que dar el paso? Cuando me puse a leer patrística, y no te voy a decir, leí los 120, encontré creo que eran como 120, no sé si sean más, 120 personajes que se pueden llamar padres de la iglesia, leí la Didache, o Digache, no recuerdo cómo le dicen. Empecé a leer también historia de la iglesia, sin sesgos, y ahí fue cuando tuve que aceptar que ahora sí que esa batalla la ganaba no los protestantes ni la iglesia católica, esa batalla la ganó Cristo en mi corazón. Amén. ¿Sí me explico? Y tuve que aceptarlo y hasta la fecha. Hasta la fecha, parte de lo que uso esta mascarilla es por una condición médica que tengo y también porque tengo cierta información que yo sé que me podría poner un poco en peligro, porque cuando yo era muy conocido en mi comunidad como católico, salí hasta de Ustedes Jesús en fundaban un... iglesia, ¿no, querido? Me dijiste. Sí, sí, Ustedes mi familia fundaban fundaba iglesias, familia, aquí ¿no? en mi ciudad fundó mínimo 3 iglesias católicas, que siguen funcionando hasta la fecha, pues. Me tocó ver ciertas cosas ahí que yo sé que, más bien, más que nada, mira, no te voy a decir, me van a venir a mi casa, me van a secuestrar, no creo, pero por paz, más que nada. Sí, gracias a Dios, mi familia al principio sí se puso un poquito, no toda mi familia, pero sí hubo quien no le gustó esa decisión, pero me han aceptado, por lo menos me toleran, gracias a Dios, me toleran y pues Dios me ha cuidado mucho. Yo creo que Dios te puede cuidar, solo dile que haga su voluntad en ti. Y yo te invito a que des ese paso de fe. Casi que te podría decir, dale 3 meses, 6 meses a Dios de prueba si quieres. Consíguete una buena iglesia, busca una iglesia de sana doctrina. ¿Cuál es la iglesia de sana doctrina? En resumidas cuentas, como lo entiendo yo, la que exalte el nombre de Cristo y denuncia el pecado. ¿Sí me explico? Esa es. Esa puede decir, esta es una sana. Que si usan velo o no, hay iglesias donde usan, a lo mejor me puede ayudar también con esto, que no usan nada que sea música conectada, por decirlo así, guitarras eléctricas no usan, solo pianos, ni siquiera teclado pianos, guitarras acústicas, todo eso. Esas son, como decía Claro, hace iglesia rato, más solo son antigua, querido. doctrinas, nada más. Así. Los dogmas son los que te llevan a Cristo. Mientras no enseñen otra Yo, cosa, yo, adelante. yo pensé, de verdad, porque hace varios años atrás, em, yo pensaba que si en algún momento yo me llegaba a ir de la iglesia, porque yo también fui monaguillo, yo fui casi seminarista, gracias a Dios tengo una hermosa novia con la que quiero llegar a feliz término. Em, pero fíjate que yo pensaba, porque también soy músico, para gloria de Dios, y yo pensaba que si en algún momento me iba a llegar a ir de la iglesia, iba a ser por la música evangélica, porque de verdad que es muy, muy bueno. Y yo no entiendo cómo hay tantos estornillados como el cura Toro que hablan mal de la música evangélica cuando la iglesia católica romana está, boom, llena de música evangélica en las misas, sobre todo la renovación carismática. Entonces, eh, y yo pensaba eso, que si en algún momento yo no llegaba a ir de la iglesia era para estar tocando el piano, eh, pero no es así, no es así. Yo me estoy dando un encontronazo. Esto es un golpe bastante duro con la palabra de Dios y dejando a un lado varias cosas que no tienen que ver con como lo que tú estás diciendo, la sana doctrina. Y lo que voy a decir no me retracto de lo que voy a decir, pero en la Iglesia Católica Romana hay un gran peligro. Y este peligro es ser mariólatra y no cristocéntrico. Yo lo considero así. También es que he visto que bueno, esta cuestión de las imágenes que siempre se hacen debates, que si se adoran, que si no. Hay gente, muchas personas, hasta yo conozco gente que creen que las imágenes tienen poder. O sea, ya con eso más que suficiente para que los curas se pongan al día y les expliquen realmente a las personas lo que es la verdad la palabra de Dios y no que se pongan a estar sacando de contexto las citas bíblicas para usarlo a su propio beneficio. Entonces, eso por lo que tú me dijiste ahorita, César, es verdad, yo todavía tengo eso aquí en mi cabeza. Hay cosas que, por ejemplo, en, en cuanto a la Eucaristía, esto es algo que no me deja todavía salir. Y aunque yo sé que los santos, los ángeles del cielo, que son santos por supuesto también, no poseen ninguno de los atributos incomunicables de Dios, todavía me cuesta dejar de creer en la intercesión de los santos.
Y recuerdo que muchas personas pues que me ven así o que me han visto que yo era un hombre muy, pero muy defensor de la Iglesia Católica Romana y de verdad que yo me encontraba con un evangélico en la buceta y ahí me agarraba con él, que si Mateo 16, 18, el Dios mandó estas imágenes aquí, María es virgen perpetuamente por esto y esto, pero después cuando me voy, no tanto por dejarme llevar por lo que dice Luis Toro, sino viendo las dos caras de la moneda, digo, vérgale, con razón enseñan esto y no esto. Hay motivos, o sea, no puedo darle Querido, simplemente. una pregunta con lo que estás diciendo. Sabes que lo que estás diciendo es bastante interesante, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta que, bueno, tú todavía eres católico, pero estás en un proceso de transición, ¿cierto? Bueno, el Señor esté contigo siempre y que descubras la verdad como hemos llegado muchos otros. Pero me gustaría hacerte una pregunta importante. ¿Sabes que el concilio, segundo concilio de Nicea, donde se trata el tema de las imágenes, en el canon 665 se habla acerca de venerar y adorar las imágenes? O sea, dice que Sí, lo aquel que conozco. no las honra y no las adora es culpable de ser un anatema. Ahora, no quiero tratar, porque ya esto es bastante desgastado, este tema de la adoración, la veneración, donde se dice que debes adorar y venerar. No simplemente se dice venerar, sino también adorar. Ahora, hay una parte en ese canon, en el Concilio de Nicea, donde se habla de besar las imágenes, en el beso de las imágenes, donde se dice que aquel que no besa las imágenes y que no las honre y las bese, los iconos, es considerado bajo el anatema de Dios. O sea, lo vinculan a la salvación, así como vinculan la bula una santa y otros documentos que, por ejemplo, la Asunción de María, si no la crees, cae bajo el anatema. Si no crees el papado, la infalibilidad papal, cae bajo el anatema. Si no crees besar a las imágenes, honrarlas o adorarlas, cae bajo el anatema. Ellos vinculan todo a la salvación. Esto yo lo veo bastante problemático. ¿Qué piensas tú acerca de ese asunto de besar las imágenes como objeto vinculante a la salvación? O sea, me parece interesante tu opinión, que eres católico y estás en ese proceso. Sinceramente, yo lo veo innecesario, innecesario. Yo no lo veo nada vinculante a la salvación. ¿Acaso que Cristo mandó a besar yesos? O sea, la cuestión es tan simple que si una persona se pone a analizar, dice, "Verga, ¿y yo por qué estoy obligado a esto? Si no tiene sentido alguno. Tal vez buscará respaldo bíblico, sobre todo el Antiguo Testamento, Éxodo 25, el 18, 22, donde Dios manda hacer la fe de la alianza, los ángeles, las imágenes de querubines, dentro y fuera del templo, en Primera Reyes capítulo 6, versículo 23 y siguientes, entre otras. Pero en ese punto, el uso que se les daba a esas estatuas no es el mismo que le da hoy la Iglesia Católica Romana. La Iglesia no, ¿cómo te digo? Parece que no le es suficiente, no le basta con tener un cuadro, sino que ese cuadro es necesario. Es como que yo requiero tomarme ahorita agua porque estoy sediento y aquí parece que hay esa necesidad de estar besando cuadros o yesos, algo que no tiene por qué ser así. O sea, la fe, cuando una persona, porque yo lo he vivido, hay personas que no oran si no tienen una imagencita, sea chiquita, sea grande, lo que sea, y no oran si no están con una imagen. O sea, ¿qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de cristianismo es eso? O sea, esa regla y ese anatema que me parece bastante absurdo, no tiene nada de cristiano, eso me da risa más bien, porque ¿cómo me van a obligar a mí a hacer algo contra mi voluntad y además que es antibíblico y además que los apóstoles no lo hicieron y además que me van a condenar si no lo hago? O sea, es como, es algo impresionante, ¿verdad? Que sí, es una cuestión bastante controversial, por lo cual Farag, él se salió de la iglesia ortodoxa, también David, o sea, y hay Sí, muchas razones, David estuvo por aquí pero no, contando su testimonio. Terrible. Sigue, entonces hermano, no, sigue. eso es algo, eso es algo absurdo, la verdad que sí. Y otra cuestión eh, es que veo que, por ejemplo, a veces se le da mucha credibilidad a santos que a la misma palabra de Dios.
Tal es el caso de que una vez me puse a ver un video de un padre que se llama Íñigo Abad, que es como el superior de una orden religiosa. Ellos hablan en su canal mucho de demonios y estas cosas y de mamitas. Y él decía que San Maximiliano Kolbe, él decía que quien no tiene a María por madre no puede tener a Dios por padre. ¿Qué locura tan grande es esa? O sea, qué locura tan extravagante, qué cosa tan terrible. Es más, la misma iglesia refuta eso que Maximiliano Kolbe creía, porque la iglesia los considera a ustedes, que son netamente protestantes, los considera hermanos pero separados, y no solo porque creen en Cristo, y no solo porque leen el Evangelio, sino también porque son hijos de Dios, y ustedes, ninguno de ustedes dos, considera a mamita como su mamá. Entonces, además que la Biblia nos enseña otra cosa, y esas cuestiones que aunque no son dogmáticas, eso que dijo Maximiliano Kolbe no es dogma, eso se va propagando como si fuera una Sí. gran verdad, como si fuera la palabra viva y que viene creyendo desde hace mucho, y eso es mentira, ya es momento de que dejen de estarse inventando tantas cosas, tantas doctrinas, como Dante Urbina, que tanto amó María al mundo, que entregó a su hijo único, o sea, qué locura, ya es suficiente, que a María los santos, ya va, déjenlo, ya va, déjenlo respirar, parece que no los pueden dejar quietos, déjenlo descansar, como dice la palabra de Dios, que ellos tendrán descanso en el cielo, o sea, pero eso es lo que yo veo, que hay mucha, pero predomina mucho lo que se diga un papa, lo que diga un santo, lo que diga Perencejo, fulanito, pero lo que dice la palabra de Dios brilla por su ausencia muchas veces. Y eso es triste porque las personas entran en confusión. Y más que, bueno, siempre estamos en tiempo de confusión, pero sabemos que se acerca el final de los tiempos, tantas profecías que se han cumplido y que se están cumpliendo, o sea que eh, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas porque uno no se va a salvar si uno está besando cuadros, si uno está besando yeso, uno no se va a salvar prendiendo velitas, eso es algo que yo no entiendo, y yo me pregunto y se lo he preguntado a hermanos que son religiosos, a una monjita, una vez le pregunté, una amiga mía, ¿verdad que sí? Porque eso no cambia. Podemos tener creencias distintas, pero la amistad no cambia. Eso es aparte. Entonces yo le pregunté, ¿qué necesidad hay de que una persona se gaste plata en velas y en velones para dejárselo a los pies de una estatua? O sea, ¿qué necesidad hay de eso? Cuando en vez de gastar en eso, lo que cuesta, por ejemplo, aquí, supongamos que aquí dos velitas cuestan $1, en mi país, Venezuela. Dos velitas por $1. Y con $1 yo me puedo comprar un combo de pan salado, que son 4 panes salados largos, campesinos, se los llama. ¿Qué es mejor? ¿Que yo compre una vela y se le deje derritiendo ya un yeso que no la puede agarrar, que no la puede tocar ni nada? ¿O que yo compre un combo de pan y se lo lleve a una familia que no tiene que comer? Entonces la respuesta de ella fue que Dios mira las oraciones desde todos los ángulos. Pero ¿quién dijo que prender una vela y dejárselo a los pies de una estatua es una opción? O sea, hasta esas cosas hemos llegado de confundir una cosa con la otra. Entonces, eso es bastante peligroso, la verdad que sí. Ahorita ya casi son las 7. Yo no sé, ¿tú eres de Venezuela también? Sí, sí, hermano, sí, de Ah, qué Venezuela. bueno, yo soy Mira, por cierto, ese de- punto acerca de que una oración, no sé, o sea, aquí me parece algo contradictorio con respecto a ese tipo de idea, hermano. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica enseña de que ellos no oran a María ni a los santos, ellos simplemente piden su intercesión. ¿Cómo va a ser eso una oración cuando prácticamente están pidiendo su intercesión y no orando directamente? O sea, ellos oran es directamente a Dios. Entonces ahí parece algo contradictorio, ¿cierto? Mira, claro, ¿no? Y sabes que el hermano César tocó un punto bastante importante, que habla acerca del liderazgo de Pedro en la primera iglesia. En aquel momento los judíos reconocieron era Pablo como el líder de la cristiandad. Por eso se nos dice en el libro de Hechos 24:5 se nos dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Ahí están reconociendo de que Pablo
era el líder de la secta de los nazarenos, o sea, de la primera iglesia. No reconocen a Pablo. ¿Cómo es posible que Pedro era el líder, como ellos siempre lo han puesto, principal, el papa infalible y todas esas prerrogativas que se le da a Pedro? Pero aquí se nos está diciendo de que prácticamente el líder era Pablo. O sea, eso es algo que yo tampoco puedo comprenderlo en ellos. Por otra parte, querido, creo que hay cosas problemáticas para ser católico romano. Y Disculpa, también es dime. más, hay otras citas, por ejemplo, creo que está en Hechos de los Apóstoles, donde Pedro se le es mandado, no donde Pedro manda, sino que él lo manda Sí, en para otra parte. efecto, Pero en siempre efecto. se menciona de segundo. No se le menciona siempre de primero, a veces se le menciona de segundo. Entonces eso Sí, también, sí, en efecto, querido, en efecto. Mira, sabes que yo siempre digo esto porque yo tengo hermanos de distintas denominaciones y me la llevo bien con todos, independientemente seas calvinista, arminiano, que prácticamente son las dos vertientes de distintas soteriologías, simplemente en pocos tres puntos, que habla más que todo acerca de la predestinación, de la expiación y de la justificación. En varios puntos ahí que estamos en contra, pero igualitos somos hermanos en la fe porque él confía en Cristo, yo confío en Cristo, sí, para salvación, sí. ¿Vinculamos a algún dogma que no sea cristológico para salvación? No. Todos los dogmas vinculantes, tanto arminianos como calvinistas, estamos de acuerdo, por eso somos hermanos. Ahora, yo tengo hermanos presbiterianos, luteranos, con quien me lo llevo muy bien, aún con el propio Fernando que me ha escrito a este canal y por Facebook, que me la llevo muy bien con él, de verdad. Es un hombre que es apasionado por el Señor. Dios le ayuda en ese camino que está llevando. Y con otros hermanos, ¿verdad? Con otros hermanos en la fe, yo conversando con ellos, yo les digo, mira, está bien, tú crees en la virginidad perpetua, porque así creen los luteranos. Los luteranos o los presbiterianos, algunos presbiterianos, no todos, creen en la perpetua virginidad, porque lo heredaron de los reformadores. Pero ellos creen en la perpetua virginidad o en la virginidad de María, ellos lo creen no como un dogma vinculante para salvación, sino como una creencia piadosa. O sea, si tú fueras católico, incluso si tú fueras católico, porque yo fui católico también, 18 años de mi vida, si tú fueras católico y tú me dijeras, yo creo en la virginidad perpetua de María, pero lo tengo como una creencia piadosa, yo te diría, oh, está bien, normal, que tengas eso como creencia piadosa, lo vamos a debatir. Vamos a debatirlo a ver si María fue o no fue. Lo podemos debatir. ¿Entiendes? Ahora, el problema ocurre, y ahí es donde el protestante se levanta y comienza a atacar de una manera un poco más fogosa, de una manera un poco más, por así decirlo, ese fuego pentecostal que a veces nos quiere como que inundar. Cuando ellos vinculan, cuando el catolicismo vincula prácticamente la virginidad perpetua a estar sometida a Cristo, o sea, la vinculan a la salvación, así como hacen con la Inmaculada, así como hacen como la Teotocos y así como hacen también como el caso de la Asunción. Ese es uno de los grandes problemas que yo veo con la mayor parte de los dogmas de la Iglesia Católica Romana, que ellos vinculan directamente los 34 dogmas, creo que son 34 dogmas marianos, a la salvación. Y ahí es donde yo digo, no, tiene que estar pasando algo, para que una creo que son 4. organización, como 4 dogmas marianos, sí, pero Ah, son y 34 dogmas, ¿cómo? 44 dogmas marianos y 44 en general. Ah, 44, perdón, estaba por ahí, estaba cerca. En efecto, hermano, tiene que estar pasando algo, tú que ahorita eres católico, yo porque no soy, no sabe no me acordaba bien, pues. Tiene que estar pasando algo para que los papas estén declarando dogmas y declarando anatema a los que no son parte de esta organización, ¿verdad? De la Iglesia Católica Romana. Yo creo que tiene que estar pasando algo. En realidad no sé porque diría yo que soy un profeta. No sé exactamente qué tiene que estar pasando para que eso ocurra tanto en la Iglesia Católica Romana. Por eso que a los valdenses, a los husitas, a los wyclifitas, a los seguidores de Hus, a los seguidores de Lutero, a los seguidores de Zwinglio, y a todos ellos los persiguieron y bueno, se conoce como la Santa Inquisición, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que estar pasando algo. ¿Qué piensas tú que está pasando allí? Por qué tienen que anatemizar a todo el mundo? Eso era en la antigüedad. Ahora, Concilio Vaticano II ya nos trata con más respeto y como dices tú, nos considera hoy día
hermanos en la fe, hermanos separados, y también dice que somos dispensadores de gracia. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo ese cambio tan radical? ¿Qué crees tú que pasó allí? Me parece, me parece algo bastante explícito, la verdad. Yo creo que la vertiente de todo esto es lo que cree el pueblo, pero un pueblo que muchas veces es ignorante. Y Albert Einstein dice que todos somos ignorantes, sí, pero no todos ignoramos lo mismo. Tiene mucha razón en eso, porque es que el pueblo católico sobre todo ignora la palabra de Dios cuando está en la misa, la mayoría, no digo que todos. ¿En qué sentido? En que no llevan la palabra de Dios a lo que es la Eucaristía. Entonces yo veo por ahí que hay una ignorancia. ¿Por qué? Aunque el padre lea las citas bíblicas o el, el, el Evangelio del día que se lee igual aquí, igual en Roma, el mismo en todas partes del mundo, muchas veces se desvirtúa eso o se entra a hablar de otros temas que no tienen nada que ver y entonces las personas se vuelven ignorantes de lo que la palabra de Dios se trata. ¿Por qué? Porque efectúan doctrinas que no van en base a la verdad bíblica, sino que son contradictorias. Entonces de allí que el pueblo, siendo ignorante en este aspecto, eh, empiece a creer distintas cosas que lo lleven a mezclar con lo que es la palabra de Dios. Eh, por ejemplo, alguien puede decir por allí que, bueno, como Elías y Moisés se aparecieron en la transfiguración de Jesús a conversar con él, María se aparece a conversar con niños, a conversar con indios, esto y lo otro, y deja reliquias y se puede aparecer y dejar su imagen hasta tal punto que las personas, siendo ignorantes al contexto de lo que se escribió allí, el por qué se dejó plasmado, piensan que María se ha aparecido en una tabla o en una mata topocho Hermano, o en un y ese pedazo punto es buenísimo, ese punto es buenísimo. Sabes que generalmente cuando nosotros no aceptamos los dogmas, ¿verdad? O de repente estamos en contra de algún dogma, se nos dice que nosotros odiamos a la Virgen. ¿Qué piensas tú en este proceso que estás viviendo acerca de que, no sé si fuiste antiprotestante, si peleaste, si discutiste con los protestantes, o si has discutido mucho con ellos? ¿Qué piensas tú en este punto de que, por ejemplo, yo digo, no, yo en realidad no creo que María haya sido completamente inmaculada o no, o no haya sido perfectamente virgen o no haya ido al cielo? ¿Qué opinas tú acerca de esa creencia? Porque me parece que cuando uno dice eso lo hace no con el fin de ofender, o sea, yo tiendo a ser susceptible en este caso porque yo entiendo de que hay ellos lo vinculan filialmente a Cristo, a la salvación, que es su madre y todo. Y yo a veces tengo que buscar la forma de explicárselos para tener misericordia. Porque no se trata tanto de que yo lo crea, sino tratar de comprender el pensamiento del otro. Filosóficamente, nosotros fuimos llamados a comprender el pensamiento de los demás. Pero ¿tú crees que sería necesariamente un odio que tenemos a la Virgen por no estar de acuerdo en contra o estar en contra de de ciertas creencias que ellos tienen, ¿verdad? Mayormente los cuatro dogmas marianos. ¿Tú crees que sería un odio? Eso, estar en contra. No, no, no. La verdad, yo sí conozco gente que aprecia mucho a María y hasta que se ha enfrentado con pastores, porque sí hay entre el pueblo angélico, tanto en el pueblo católico, quien condene al otro por no creer lo mismo. Aquel que no cree lo que le enseña la iglesia y aquel también que cree lo que él mismo quiere creer porque le da la gana. Sí, yo creo que de eso hay en todas partes, pero no considero que sea un odio que le tengan a María porque no creen en esos dogmas vinculantes a la salvación. ¿Por qué? Porque una cosa, una cosa muy distinta, lo cual yo me he chocado mucho con las personas a veces, o casi todos los días, yo mando mensajes por mi WhatsApp, en mis estados, coloco citas bíblicas, coloco pedacitos de la historia y cosas que yo sé que hay seminaristas que yo tengo ahí en mis contactos y hay sacerdotes que tengo ahí que no les va a gustar, pero que es la cruda realidad. Entonces, lo que quiero llegar es que una cosa muy distinta es odiar y no estar de acuerdo. Yo puedo, como por ejemplo, como docente que soy en una institución educativa, yo puedo no estar de acuerdo con lo que mande el directivo, las órdenes que se lleven a cabo por mandato de ellos que están en la máxima jerarquía. Eso, sin embargo, no me hace odiar a la persona que está allí en la máxima jerarquía.
Entonces eso es algo que yo creo que se confunde mucho, y sobre todo el extraordinario sofista que es Luis Toro, que dice que ustedes odian y odian y odian por no estar de acuerdo. Pero es que si fuera así, entonces los ortodoxos odiaron a María. Ellos no creen en la Inmaculada Concepción. O Santo Tomás de Aquino odiaba a María. Él no creyó en la Inmaculada Concepción. O San Agustín. O sea, son cosas absurdas, cosas que ellos inventan como para, pum, explotar las redes sociales. Pero esto nada más lo pueden llegar a creer las personas que son ignorantes en cuanto a este tema. Porque es algo demasiado distinto, es algo inseparable. Es algo muy, muy separable, pues, lo que es odiar a María a lo que es amar a la María bíblica. Yo puedo, por ejemplo, no estar de acuerdo con lo que se me enseñe de María, como he escuchado de sacerdotes que María santifica, que María no es una criatura, que María, lo dijo un hermanito una vez que hablando conmigo, que a María le daban de comer los ángeles, hasta un obispo el año pasado, un obispo en plena misa del 8 de diciembre, del Día de la Inmaculada Concepción de María, dijo que San José fue inmaculado también. Entonces, y yo le pregunté, Por mire, cierto, querido, por Monseñor, cierto, ¿sabes que ese tema de que San José fue inmaculado, yo escuché a Risber, que es católico romano, él decía que ese tema se está estudiando. Hay una orden dentro de la propia iglesia, no sé si lo sabías, tú que eres católico, ese tema se está estudiando. O sea, yo lo veo como que, para mí parece que es inmaculado y que también se está estudiando el tema de que también era perpetuamente virgen, perdón. Y que se está estudiando el tema de la Asunción de María. Aún hay páginas por ahí donde están tratando el tema de la Asunción de San José, que no lo han hecho dogma. no, 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 Aún. eso es una locura. Eso es una locura. Yo cuando le pregunté al obispo por qué él dijo eso y le cité, en la Biblia no aparece por ninguna parte ni explícitamente ni implícitamente que San José fue inmaculado, ni en la Didaché, ni en el Catecismo, ni en los Padres Apostólicos, ni en nada. ¿De dónde viene que usted diga que San José fue inmaculado? Entonces su respuesta fue contundente y es algo que me ayudó mucho a comprender y a hermanos a realmente comprender cómo es que ustedes se la aguantan muchas veces, porque es que vienen unas mentiras tan aberrantes que verga. Él me dijo fue que, o sea, no tengo el mensaje, ahorita no lo puedo ver porque yo estoy en chat desde mi teléfono, y tengo el mensaje en mi teléfono, pero él me quiso decir como que, según lo que recuerdo, lo que el pueblo cree es lo que la iglesia determina. Es decir, lo que un pueblo cree es lo que el Papa ya hace como dogmático. Entonces, ya tenemos a uno, ya tengo uno en mi sociedad eh, que cree que San José fue inmaculado. Y hay una cita bíblica que creo que es de Eclesiastés 7:20, donde dice que ningún hombre justo vive sin pecar. Algo así dice la cita bíblica. Y por supuesto sería una falacia del silencio decir que San José no era pecador, sino que era inmaculado, porque en la Biblia no aparece que pecó. En la Biblia tampoco aparece que Juan Bautista pecó, no aparece que José Arimatea. eh, Esteban, José de Arimatea, Esteban el mártir haya pecado, que Jeremías haya Sí. pecado, y por eso son inmaculados. Eso es una locura tremenda. Es más, yo una vez eh, por mi canalito, porque yo tengo un pequeño canalito allí, y lo reté a cualquier hermano católico por ahí que, que esté viendo, no sé, o que crea lo que le provoquen ganas, yo los estoy retando para que me demuestren, porque a mí me duele mucho esto, la verdad que sí. Y yo lo he escuchado, que dicen esa frase de San Maximiliano Kolbe, que quien no tiene a María por madre no puede tener a Dios por padre. Esto es una de las más grandes mentiras wow, no es nada apostólico, no es nada bíblico, sería un anacronismo decir que lo creyeron los primeros cristianos, es una falsedad. Así que si hay algún por ahí, algún algún guaro o guara, bueno, así le decimos aquí en Venezuela, que quiera confrontarme con eso, pues bueno, pero de verdad, hermano, es terrible, porque se llega a despreciar tanto la palabra de Dios, y entonces se le da prioridad a lo que quiere el pueblo y un pueblo que muchas veces es ignorante. Un pueblo que no le dice a Dios, un pueblo que se le pone a estar comprando estatuas
iglesias, cuadros, calendarios, rosarios, pero la palabra, lamentablemente, se deja muchas veces como último recurso. En efecto, querido, en efecto. Mira, sabes que has dado en el clavo porque generalmente yo creo que funciona así, ¿no? La fe popular lo han hecho dogma. La fe popular lo han hecho dogma. Y esto ha ocurrido en la Iglesia Católica, a todos los que hemos sido católicos, a lo largo del tiempo, como en el caso de la Asunción de María, de la Inmaculada Concepción, del dogma de la perpetua virginidad. O sea, mayormente se trata es de... Hay una falacia muy conocida que se llama la falacia de ac populum, que significa mientras más populares, más nosotros nos aferramos a creerla. Yo pienso que si razonáramos así, entonces tendríamos que creer y habría muchas implicaciones terribles. Y tendríamos que creer muchas cosas que no se siguen, pues. Falacia de non sequitur. Por otra parte, también me parece interesante que a lo largo del tiempo, por ejemplo, acerca del dogma de la creencia popular esta del limbo. El limbo fue una creencia por mucho tiempo dentro de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, después del tiempo salió un papa a decir, mira, no existe limbo. Y ya nadie hoy día cree en el limbo. O sea, que el limbo estuvo por muchísimo tiempo dentro de la Iglesia Católica siendo una creencia popular. ¿Cómo es posible de que era una creencia apostólica y luego ya no es creencia apostólica? Es por eso que yo digo que la Iglesia Católica Romana, y siempre lo comparto, que la Iglesia Católica Romana es experta en armar esta falacia que es muy conocida en el pueblo, que se conoce como la falacia del no sequitur. Una es la falacia del no sequitur. Y la otra falacia, que no la recuerdo bien, pero es la falacia de que mayormente las personas creen lo que creen porque la Iglesia así lo ha declarado. ¿Por qué? Porque generalmente tú le preguntas a un católico, que es el tema que estábamos hablando aquí, ¿por qué crees en la infalibilidad del Papa? Te va a decir, porque la Iglesia así lo declara. Ese es el argumento principal, la Iglesia así lo declara. Y si la Iglesia lo declara, yo lo creo porque la Iglesia así lo dice. Eso se conoce como falacia de autoridad. Tú no puedes creer algo, ningún protestante está justificado a creer algo porque la Iglesia así lo declara. ¿Por qué? Porque ya prácticamente es como que sácate el cerebro y cree todo lo que la Iglesia lo dice. Y así es la fe popular del catolicismo. Por ejemplo, yo presentaba aquí unas láminas, querido, donde más del 65%, 65.1% de los católicos que van a misa no leen la Biblia. La mayor parte de mis familiares son católicos. Mi familia es bastante grande porque mi abuelo tuvo más de 20 hijos, tuvo 20 y pico, 23, 24 hijos. Y eso solamente por parte de mi abuelo. Por parte de mi abuela, bueno, también tuvo sus hijos. Y por parte de papá, también tuvo, creo que 9 hijos. No tuvo aparte no tuvo. ¿Qué sucede? Todos ellos son católicos. Son más de 300 familiares. Son más de 300 familiares porque todos tienen de a 4, de a 5, de a 8, de a 10. Tienen muchísimos hijos cada uno. Tengo más de 300 familiares. Y ya todos están grandes. Tengo primos, sobrinos, de todo tipo. De todos ellos, solamente una persona va a misa, que es mi abuela. Y todos fuimos bautizados. Eso sucede aquí en mi pueblo. Todos fuimos bautizados por la Iglesia Católica Romana. Y solamente mi abuela va a misa. Y ahí se cumple esta estadística. Yo estaba leyendo otras estadísticas que vienen provenientes del Vaticano y solamente el 2% de los católicos devotos leen la Biblia a diario. La mayor parte de los católicos son los que no van a misa. Son los que no van a misa. La mayor parte de los católicos. Que son 1.200, 1.300 millones de católicos en el mundo entero. Vamos a suponer que solamente 500.000 personas van a misa. ¿Por qué el católico, en vez de dedicarse a atacar el protestantismo que está haciendo el trabajo en evangelizar a mucha gente, se dedica mayormente a atacar a los protestantes? Esa es una de las cosas que yo veo irrelevante. ¿Por qué? Porque mientras el protestantismo sigue creciendo a nivel mundial, el catolicismo para
Y muchos católicos y una gran cantidad de católicos se están convirtiendo al protestante. ¿Por qué no hace? Lo que yo digo es, lo que yo le sugeriría a mis amigos católicos es, hagan el trabajo, evangelicen a la gente, no a los protestantes. Los protestantes están bien con Dios, adorando al rey en su iglesia, no importa, es un changarrito, no importa. Esa gente salva, esa gente va con el Señor, esa gente ama al Señor, esa gente vive una devoción tremenda. Porque yo conozco el pueblo protestante, el pueblo evangélico es así. Ahora, te voy a decir de que hay protestantes y evangélicos neopentecostales que no leen su Biblia, que hay problemas en la iglesia evangélica. Por supuesto, pero en menos escala. La escala mayor la vemos en la iglesia católica. Y yo creo que deberían de hacer el trabajo, más que por las redes sociales, encargarse de evangelizar a su pueblo. Porque la mayoría no sabe ni siquiera qué es dulía, hiperdulía, no saben que no se le puede pedir a una imagen como que fuera Dios. La mayoría piensa que esa imagen tiene algún poder ontológico para cumplir sus milagritos. Y eso lo vivo yo. Yo le he preguntado a todos mis familiares todo ese tipo de cosas y todos me dicen lo mismo. Sí, yo creo que ella me va a hacer milagro. Esa imagen que está ahí, ese es el santico que murió y yo le prendo una velita y le pago una promesa y me va a ayudar a sacar el examen o me va a ayudar a que se cumpla esto o aquello. Todas estas cosas, hermano, yo pienso que el católico devoto como tal debería de replanteárselo en su cabeza y decir, mira, en realidad sí, están pasando problemas en la iglesia. Antes de querer evangelizar a los protestantes, evangelicemos a nuestra iglesia que está completamente perdida. Más del 65% no lee la Biblia y solamente el 2% de los que van a misa leen la Biblia. Nuestro pueblo está perdido. No conocen nuestra fe y mucho menos al cristianismo, mucho menos a Cristo. Entonces yo creo que hay un gran problema ahí. Hay un gran problema Me ahí. parece, me parece que el catolicismo, la gran mayoría, es nada más un nombre, como una franela que yo me puedo quitar o poner. O sea, porque realmente aquellos que se jactan de que la Iglesia Católica Romana es la que tiene más fieles en el mundo, seguidores, etcétera, realmente es como tú estás diciendo, o sea, de 100 que van a la misa, pongamos que unos 10 leen la palabra a diario. ¿Y los otros qué pasa? O supongamos que, ok, hay quien lee la palabra, excelente, pero para la Iglesia Católica Romana no es suficiente. También hay que creer obligatoriamente en los dogmas, porque si no, uno se convierte en un hereje. Hay personas que ni siquiera saben qué es un dogma y tienen toda la vida en la Iglesia. Entonces, ¿cómo decir que ese es realmente un católico? Porque para ser católico se necesitan varias cuestiones que hay que cumplir. Una de ellas, pues, ajá, ser bautizado, sí. Otra es, hay que cumplir los sacramentos, que es parte del bautismo, por supuesto. Leer la palabra, rezar, y es también creer obligatoriamente el dogma, porque si no, entonces ese que puede ser muy piadoso, pero como yo, por ejemplo, yo estoy en ese proceso, yo soy practicante porque voy a misa todos los domingos y canto y toco y bueno, pero en teoría yo estoy fuera, porque yo hay dogmas que no creo. Pero hay personas que Ya siendo eres un anatema. católicos, sí, sí, y a mí me da igual, a mí me da igual, porque yo estoy queriendo hacer lo que la palabra manda, y es agradar a Dios antes que a los Amén. hombres. Entonces, eso es lo que, a lo que se refiere realmente. Y bueno, ya con esto me voy despidiendo, porque ahorita voy a ver si visito a unos amigos por allá, y bueno, pero Vale, me vale, alegra querido, mucho. perfecto. Ya, te vas. Bueno, voy a durar unos 5 o 10 minutos más Vale, y vale. salgo, ¿sí? Vale, me gustaría Bueno, que Diego dijera algo y bueno, y después cerrarás tú, vale. Mete un bocadito, Diego, mete un bocadito. ¿Cómo estás? No se te escucha, querido. ¿Se escucha más o menos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Habla, habla. Quizás es por el micrófono de la computadora. No te escuchas. Creo que se quedó pegado Diego. Creo que se quedó pegado Diego. Bueno, vamos a esperar que Diego solucione allí. Y Eder, bueno, no, quisiera querido, de presentar verdad algo, no sé que si se pueda mientras compartir. estudiamos somos así. César, ¿quieres decir algo? Sí, no sé,
bueno, es que ahorita dijo algo, Manuel, que ahora sí que sentí como si me hubieran dado una bofetada con guante blanco, porque la verdad es que yo cuando miré que había varios canales que hacían apologética, ¿verdad? Cristiana, empecé a verlos, me gustó el contenido, empecé a participar, me empezaron a llamar a subir, tú entre ellos, ¿verdad? Y creo que ya soy más o menos conocido entre los del chat, a lo mejor no tanto por los dueños de los canales, pero sí por la gente del chat, moderadores y eso. Y me han preguntado, personas me han preguntado si yo tengo canal y me han instado a que abra un canal y ahorita que oigo Manuel, o no sé si escuché mal, dijiste que tenías un canal pequeño o algo así, donde haces apologética. Sí, Sí. eh, ¿Cómo se llama ahí tu está mi canal, nombre. querido? Para que los Ahí hermanos está, aquí lo anoten y bueno. conciencia cultural. Sí, ¿no? Conciencia Conciencia cultural. en la palabra. En Conciencia la en la palabra. palabra. Ok. Amén, amén, amén. Me Hermanos, voy ya a saben, suscribir y te voy a apoyen seguir. aquí al buen Manuel Piñeda, que está haciendo Y no, apologética. Manuel, sabes, otra cosita. también siempre llégate por aquí, de verdad, que eres una persona honesta y creo que la honestidad es algo que nos va a llevar siempre a buscar nuestro camino, ¿no? A encontrar aquello que lo que estamos buscando, que es en la escritura. Entonces, de Yo verdad que creo que Manuel, te deseo todo lo mejor del yo, mundo y que sigas estudiando la palabra. Y bueno, no sé si quieres decir algo para allá, para que te vayas a hacer lo que tienes que hacer. sí, sí, esa parte de la honestidad, em, en estos tiempos, sobre todo en estos meses de este año que han transcurrido, yo creo que me han dado muy duro mis propios familiares y amigos en todo esto, que si tú te vas a salir, que si esto, que lo otro, que lo que crees, lo que no crees, lo que decías antes, lo que dices ahorita, pero la honestidad no debe requerir en nosotros que eh, queramos o que esperemos que las personas vengan hasta nosotros y nos den un abrazo, nos digan ánimo, para adelante, muy bien. Porque a mí prácticamente me dicen que me voy a enfermar, que me voy a volver loco porque estoy estudiando, que estoy escudriñando, pero no me dicen, algún día podrás llegar a ser un gran escritor, o un filósofo, un teólogo, sigue así, ánimo, ¿no? Sino que le empiezan a tirar a uno. Y por eso es que digo que en la honestidad no hay que esperar, aun cuando uno sea honesto, no hay que esperar que los demás vengan hasta uno y le den una sobadita de hombro y le digan ánimo, eche para adelante, porque muy poco pasa. Y entonces es allí donde uno se tiene que mantener firme, estando claro de que mi fuerza, mi baluarte es el Señor. No lo que digan o dejen de decir, eso no importa un carajo. Ahora bien, también recordé ahorita porque en mi canalito allí tengo un poco tiempo, desde diciembre del año pasado. Y me recordé porque yo una vez entré al canal de Sacrosantum a hacer unas preguntas una noche. Y yo estaba cuestionando el rosario. Porque hay una parte en el rosario donde se dice una frase que es Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Esa es una oración dentro del rosario. Y yo le preguntaba ahí, ¿cómo es que María es salvadora de nuestras almas? Si Cristo es el único salvador. Y él me empezó a explicar por aquí y por allá. Y a la final me dijo que yo no sé qué les ha hecho el Pacheco a ellos. Yo no sé. Porque como yo veo videos de Pacheco y de todo el mundo, de Padre Luis Toro, de los que sean, yo los analizo y sabiendo que no soy infalible, me voy a la palabra. Es si es verdad lo que dicen o no, como los coreanos. Entonces, bueno, Sacrosanto me dijo, si sigues viendo los videos de Pacheco, en 4 años te volverás ateo o volverás a la iglesia. Es decir, te harás protestante o te harás ateo y volverás a la iglesia. Y entonces yo, hacia yo, ¿por qué? O sea, además me dijo que como yo estaba cuestionando esa parte de Rosario, trató así como que de hacerme temblar, porque me dijo que el diablo se estaba empezando a trabajar, estaba empezando a trabajar en mí porque yo estaba cuestionando el Rosario. Fíjate que me da Perdona, para- borré. No, Entonces, esto una, me da risa. no, en serio, yo creo que eso lo eliminó, porque después de ahí yo lo empecé a buscar el video y a dónde rayos estoy yo en el video, yo quiero ver
No, seguramente lo eliminó. Digo yo, sí, estoy especulando, sí. Em, pero otra cosa que recordé es que me puse a ver, hay una, hay unas partes en la Biblia tanto en la evangélica como en la Biblia católica, en la parte de abajo, después de una línea que hay allí, empieza como a explicar detalladamente las cosas que son difíciles de comprender. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Isaías 53 habla del siervo sufriente y todo esto, y abajo dice en esa partecita, bueno, que esa cita me lleva a aquella para saber que es Cristo y Cristo es, y no sé cómo se le llama a esa parte que está allí, no me recuerdo bien, Concordancia. esa parte, la concordancia. Ok. Bueno, en la concordancia de la Biblia de Jerusalén, em, eso está allí cuando lo quieran buscar en un video, verán que en la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 12 de Apocalipsis, no hay unanimidad en lo que cree la iglesia en cuanto a María. ¿Por qué? Porque es que cuando uno dice que, bueno, yo, por ejemplo, pongamos que yo creo que esa mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Hay muchos que me van a dar una patada y decir, no, no es la iglesia por esto y esto y esto, es María. Pero es que allí, y lo van a buscar, lo van a encontrar, allí dice, en esa parte, nos da tres, tres opciones a elegir. Bueno, no nos dice que elijamos, pero sí nos presenta que es Sion, la iglesia o María. Pero no hay una unanimidad. O sea que alguien no puede decir, no, esto es María, porque es María. No, porque la misma Biblia de Jerusalén, que está marcada, sellada por obispos de la Iglesia Católica Romana, es la Biblia más usada por los seminaristas y los sacerdotes. Ahí mismo dice que son, o sea, el simbolismo es de tres tipos, es o María, o Sión, o la iglesia. Entonces, es algo que veo allí que hay quienes se frustran y se ponen al que tiene que ser así, pero antes no evalúan lo que dice su magisterio. Entonces, por eso es que caen hasta en propia discusión con lo que dice la Iglesia Católica Romana. Y en el punto para ir terminando ya, a mí me da como, no sé, en la cabeza yo no entiendo, pero que soy muy ignorante, pero ¿cómo es posible que pongamos, el Papa Francisco, que, que ha dicho, en lo cual hasta José Plasencia ni Ferreira están de acuerdo con las declaraciones del Papa? Hay otros que sí están de acuerdo, que el Papa dijo en una reunión grande con muchas religiones que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Cuando hay santos que combatieron esta actitud del Papa. Cuando hay santos que desgastaron su vida, hay uno que no recuerdo ahorita el nombre, pero hay uno que tiene la reliquia de una de las manos de ese santo, porque él bautizó a tanta gente y hizo que mucha gente se convirtiera a la Iglesia Católica Romana, porque él consideraba falso que todas las religiones convirtieran a Dios. Entonces dice el Papa esta herejía, pero no, como no es cátedra, no pasa nada. Entonces eso es algo muy, muy contradictorio. Terrible, sí, terrible. Mete un bocadito, querido César. Bueno, No, no sé si te vas a despedir ya, querido. Bueno, me voy a, me voy a despedir, dándole gracias por haberme permitido estar aquí, y me eres alegra mucho bienvenido, pues querido, eres bienvenido. compartir. La verdad que sí, yo espero que sigamos creciendo como el Señor nos manda, y a mí en lo particular me gusta mucho esa frase que dice Pedro, le dice a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tienes palabras de vida eterna. La palabra de vida eterna no la tiene el Papa, no la tiene ningún pastor, no, la tiene Cristo, uno solo. Así Amén. que en Él está completamente la infalibilidad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que lo dejo y bueno, voy a hacer otras cosas, pero fue chévere este momento. Que Dios me los Vale, bendiga. hermano, vale. Cuídate, Dios te bendiga.